Dios me les bendiga, amadas hermanas y amados hermanos. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito a que una vez más, por favor, me acompañen a considerar un tema bíblico. En esta ocasión vamos a estar meditando bajo el tema ¿existe Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y de dónde vino? Y para esto vamos a leer en Génesis 1:1. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios sí existe, y no es que vino. Dios es y siempre ha existido. Cuando alguien, aún observando la creación y considerándose a sí mismo, cuestiona la existencia de Dios y su origen, está tratando de identificar a un Dios que no es el Dios de la Biblia, ya que con solo estas dos consideraciones se pueden tener buenas y grandes respuestas de que Dios sí existe y su grandeza, la creación del universo y el ser humano no pueden ser obras de la casualidad, no pueden ser obras de ningún Big Bang. El tiempo, el espacio y la materia fueron creados por la voluntad del Dios único y creador y existieron en el mismo instante, porque si hubiera materia, pero no hay espacio, ¿dónde pondríamos esa materia? Si hubiera materia y espacio, pero sin tiempo, ¿cuándo los pondríamos? Pero la Biblia, dando respuesta a esto, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Dios de la Biblia es real y no es afectado por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia, porque si esto lo afectara ya no sería Dios, pero como creador, su creación no lo afecta. La Biblia, como siempre, tiene la respuesta. La Biblia responde a todo eso con claridad en 10 palabras. En el principio ya hubo tiempo. Dios creó los cielos, ya hubo espacio, y la tierra, ya hubo materia. Aquí la Biblia no está hablando de suposiciones, sino de lo comprobable y que conocemos nosotros. Con todo esto, ya hubo tiempo, espacio y materia, y además una trinidad de trinidades. El tiempo es una trinidad, tiene pasado, presente y futuro. El espacio es una trinidad, tiene alto, ancho y largo. La materia es una trinidad, tiene gas, líquido y sólido. Aunque el necio lo cuestione, por la voluntad y orden de Dios, en ese principio, esta trinidad de trinidades se crearon instantáneamente, y el Dios creador de estos, aunque está en control y gobierno de todo, Él está fuera, separado de ellos. Ejemplo, así como el ingeniero que crea un celular o una computadora, ese ingeniero es el inventor, diseñador y creador, pero él no está dentro de ninguno de ellos haciendo o siendo parte de los procesos. O como el guionista y productor de una película, usted puede verla como una historia real, pero no necesariamente ese guionista o director tiene que ser parte de la película. Así también el Dios Todopoderoso que creó este lindo universo no necesariamente tiene que estar siendo parte del universo, y mucho menos sujeto a ese universo que Él creó. Él es el diseñador y creador, la causa de todo cuanto existe, pero no forma parte de la creación misma. Dice la Biblia en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es un ser espiritual, pero como creador de todo, tiene injerencia en lo material, lógicamente. Dios es el creador de todo, como lo explica el Salmo 8:7, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios a los seres humanos nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Por eso hay sentimientos y efectos que se manifiestan en nuestro cuerpo, como por ejemplo las emociones, los varios tipos de amor, la racionalidad,
el sentimiento de pertenencia y muchos más sentimientos existentes en el ser humano. Es más, decía Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El sentido de percepción de alguien o algo más poderoso, supremo, más superior que el ser humano y que en muchos de nuestros antepasados ha despertado ese instinto o sentimiento de respeto y hasta de adoración, eso que aunque la persona no lo comprenda bien, pero que le hace sentir que hay un ser o espíritu superior, todo eso viene de parte de Dios, como lo que dijo Pablo a los atenienses en Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Y Pablo les dijo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Créanlo o no, el universo es creación y obra de un Dios que tiene el control de todo. El ser humano mismo no pudo ser obra de una explosión o Big Bang y perfeccionado por la casualidad. Ejemplo, si nuestro cerebro con todas sus funciones fuera solo una condición aleatoria de sustancias químicas que se formaron por casualidad con el pasar de millones de años, ¿cómo podríamos confiar en nuestros procesos de pensamiento y razonamiento? ¿Cómo podríamos confiar acerca de lo que pensamos que está bien? ¿Cómo podríamos valorar que nuestro razonamiento es correcto? Es más, el cuerpo humano está compuesto por 11 sistemas principales. Y qué maravilloso que estos sistemas trabajan por separado para mantener nuestro cuerpo funcionando correctamente para un bien armonioso en común. Los sistemas de nuestro cuerpo son tegumentario, esquelético, muscular, nervioso, endocrino, cardiovascular, linfático, respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. Y cada uno de ellos funciona independientemente, pero en su resultado hacen que las personas seamos completas y en tal forma que no pueden ser obra de ninguna casualidad. La biología, que es la ciencia que estudia a los seres vivos y sus procesos vitales, saben que para que sea posible la reproducción del ser humano y también de muchos otros seres se necesita la participación de un macho y de una hembra. La casualidad no pudo ser quien escogió que macho y hembra, con aparatos reproductores diferentes, se complementen para dar vida a otros seres según su especie. Eso desde el principio fue diseñado por el Dios creador y que cuando el diluvio aún a Noé le dijo cómo se debían preservar macho y hembra. Génesis 6:19, y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Los que se cuestionan si en realidad existe Dios y quién es, y si lo hay, ¿de dónde vino ese Dios? Al parecer no son analíticos minuciosos, librepensadores, más bien están cautivos por un adoctrinamiento que exige mucha más fe que la fe de los cristianos, porque llega a sus débiles ideas un Dios limitado. El Dios de la Biblia, en el que los cristianos creemos y adoramos, es el Dios creador de todo cuanto existe y no está sujeto, como ya dijimos, o limitado por el tiempo, el espacio o la materia. Por eso el salmista decía en el Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Si pudiéramos contener y describir completamente a Dios en y con nuestro pequeño y limitado cerebro, entonces no valdría la pena serle fiel y servirle y adorarlo. Pero el Dios de la Biblia
es más que todo lo que podemos imaginar. Por la misma creación, por la Biblia y por la razón, se puede demostrar que al Dios de la Biblia se le puede creer, honrar, adorar y obedecer con toda confianza. El Dios creador y único está antes de lo que nosotros llamamos creación, antes de lo que nosotros llamamos historia, antes que las cosas fueran, Él es. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no está sujeto a lo que los necios quisieran que esté sujeto. Y por eso la Biblia menciona algunos de sus atributos, y David lo entendía bien. Dios no está sujeto al espacio, no está sujeto al tiempo, ni está sujeto a la materia, lo hemos venido diciendo. Por eso es que es omnisciente. Solo Dios conoce todas las cosas. El Salmo 139:1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Pero en este tiempo hay quienes pretenden conocer y entender todo, pero en su necedad argumentan negar la existencia de Dios. Dios también es omnipresente. Solo Dios está presente en todo lugar. El Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Jesús dijo en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Solo alguien que es Dios omnipresente puede estar presente a la vez en todas partes y también todos los días con los suyos. Solo Dios puede estar presente en todo lugar y conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios siempre ha sido y ha estado. Dios hizo el universo y somos parte de su creación. Con razón Pablo dijo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Para que alguien se atreva a decir que no hay Dios, esa persona él mismo tendría que ser un Dios, y que con su poder de Dios ya fue a buscar al Dios de la Biblia hasta en cada rincón del universo y no lo encontró. Como dice Hechos 28:27, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo va a negar la existencia del Dios único y todopoderoso alguien que cuando va a la capital tiene que pagar taxi para que lo lleve al mercado, porque por sí solo se pierde, no llega porque ni allí conoce? Los que pretenden ser incrédulos cuestionan a la Biblia, que puede ser corroborada por la ciencia, por la historia y hasta por la razón, y también cuestionan a sus exponentes honestos.
Pero estos mismos incautamente creen en los escritos de personas que en el mismo escrito les están diciendo que son unos ignorantes, que realmente no tienen seguridad de nada. Usando las terminologías se cree, es posible, pudo ser. O sea, que leen cosas que son pura suposición y en esto sí creen. El ser humano, la mayoría de las veces, sí cree que hay un ser poderoso, creador, y que tiene señorío sobre el universo, pero le conviene decir que no cree porque detrás de esa fachada de incredulidad se esconden sus temores, sus inseguridades, su orgullo, sus malas acciones y hasta su doble moral. El Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Un día Dios juzgará a cada persona y los que ahora dicen no creer en Dios, allí estarán frente a ese Dios en quien dijeron no creer, porque estaban seguros que no existía. Y es posible que para entonces ya sea demasiado tarde para aceptarle y pedirle perdón. Dice la Biblia en Romanos 2, del 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El tiempo para reconocer que hay Dios y que hay que vivir conforme a sus mandatos es hoy, que aún tenemos la oportunidad. Amigo incrédulo, saque tiempo usted para meditar. Acérquese a un pastor que le pueda mostrar que Dios sí existe, que Dios sí es real y que usted lo necesita para que en aquel día que sea su último día en la tierra y pase a una eternidad, usted se haya preparado para ese viaje que no tiene regreso. Saludos, Dios les siga bendiciendo. Con ustedes ha estado una vez más su amigo y hermano, el pastor Omar Chavarría. Adelante con el Señor siempre.